Hola, ¿qué tal? Espero esté muy bien. Este, Vamos a continuar con el estudio de la geometría analítica. La idea es finalizar el estudio, ya con esta presentación. Anteriormente vimos vectores, vimos rectas, planos, superficies y nos quedan ver superficies cuádricas, curvas y sólidos. Vamos a empezar con las superficies cuádricas. Ok. La ecuación de segundo grado en tres variables es esta. Vean que tienen términos con las variables al cuadrado. Tiene términos que tienen productos de dos variables diferentes, xy, xz y yz. Términos lineales, ¿verdad? Ok. Y un término constante. Esa es en general la ecuación de segundo grado de tres variables. Habíamos dicho que toda ecuación de esa forma representa pues una superficie. La superficie que representa esta ecuación se llama superficie cuádrica. Ahora, el requisito pues es que tenga términos al cuadrado, es decir, que los coeficientes de la A a la F, por lo menos uno sea diferente de cero, ¿verdad? Ok, si todos fueran ceros de la A a la F, pues más bien sería lineal, ¿verdad? Y ya sería un plano, ¿sí? O dependiendo, bueno, sí, un plano, ¿verdad? De acuerdo a lo que vimos, ¿verdad? Donde el vector normal, repito, si de A a la F fueran cero, el vector normal del plano sería G, H, I. Bueno, ahora. De estas cuádricas, nosotros vamos a estudiar las que están en posición estándar, es decir, las que no son superficies rotadas, por decirlo así, y que por lo tanto los términos con coeficientes de E y F son cero. O sea, no están esas constantes de E y F son ceros, entonces es de esa forma. Esas son las que nos interesan estudiar. Ahora, ustedes saben que generalmente nosotros completamos cuadrados, ¿verdad? Digamos, si A, B y C fueran diferentes de cero, esto lo podemos expresar en una constante por x menos algo al cuadrado, más otra constante por y menos algo al cuadrado, más otra constante por z menos algo al cuadrado, igual una constante, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer para el estudio, ¿sí? Que la superficie cuádrica está centrada en el origen. O sea, que en cierta medida, no está trasladada, solo para el desarrollo teórico, para que sea más sencillo. Ya luego vamos a ver en los ejemplos que simplemente, este, puede hacer que la superficie no esté centrada en el origen, sino que su centro esté trasladado a un determinado punto. Entonces, suponiendo que la superficie cuádrica está centrada en el origen, en general las podemos clasificar en dos tipos, las cuádricas con centro, que son de esta forma, ¿verdad? Constante por x al cuadrado más constante por y al cuadrado más constante por z al cuadrado igual a una constante f, o las cuádricas sin centro, que son de esta forma. En realidad las tres formas que vienen aquí son las mismas o son equivalentes. Básicamente lo que dice es que hay dos términos con las variables al cuadrado y un término con la variable no al cuadrado, ¿verdad? Ok, bueno, entonces empecemos con las cuádricas con centro. Estas las vamos a clasificar en dos. Las vamos a clasificar en las que son de esta forma, la ecuación que dijimos, pero donde el f no es cero. Entonces, como el f no es cero, lo pueden pasar a dividir. Y al dividirlo, casi que queda expresado así. M entre f va a ser a, por decirlo así. B va a ser n entre f y c va a ser p entre f. Bueno, lo importante es que queda constante por x al cuadrado más constante por y al cuadrado más constante por z al cuadrado igual a 1. Ok. Entonces vamos a analizar
los diferentes formas o las diferentes superficies que generan estas ecuaciones. Entonces, se hacen casos sobre la forma de los coeficientes A, B y C. Si son positivos, vean que si ustedes quieren averiguar las secciones por planos paralelos al plano XY, hacen Z igual acá y eso lo pasan, estos C K al cuadrado lo pasan a restar. Entonces, como A y B son positivos, quedan elipses, ¿cierto? Igual si el que hacen K o el que hacen constante es la X. B y C son positivos y también quedan elipses. Entonces, esa figura, en caso de que todas las tres constantes o tres coeficientes sean positivos, se llama elipsoide. Pueden ver que si hacen tajadas paralelas al suelo, van a tener elipses o paralelas al plano XZ o al plano YZ. Esos cortes van a salir elipses, entonces los llamamos elipsoide. Lógicamente, si es negativo y si es negativo, pues esto como es negativo por algo al cuadrado por un positivo, cada término de estos es negativo. Suma de negativos de negativo no puede dar uno. Entonces, en caso de que todas sean negativos, pues eso va a representar, no va a representar nada, ¿verdad? Bueno. Otros casos, cuando hay dos positivos y un negativo, pues más o menos la idea, si A y B son positivos, vean que si Z lo hacen K, entonces como estos son positivos, se forman elipses. Entonces son tajadas paralelas al suelo, que forman elipses. Pero en cambio, si hacen tajadas paralelas al plano XZ, pues lo que se van a formar son hipérbolas, ¿verdad? Entonces, en caso en que dos sean positivos y uno sea negativo, que para este dibujo, ¿sí? El, el, el negativo lo estamos suponiendo que es C, ¿sí? Entonces, si el negativo es C, pues va a tener esta orientación. Puede estar acostado viendo, ¿verdad? Dependiendo de quién sea la constante negativa. En este caso es negativo que acompaña al z al cuadrado, entonces el hiperboloide está centrado en el eje z, ¿sí? Y se llama hiperboloide de dos hojas, ¿verdad? Si hay dos negativos y un positivo, pues ahí cambia, ¿verdad? Lo que pasa aquí básicamente es que como hay dos negativos, ¿sí? Vamos a suponer que los negativos son B y C, ¿sí? Entonces, si los negativos son B y C, ¿sí? Entonces, cuando hacen x igual k, k al cuadrado lo pasan a restar y el negativo lo pasan para el otro lado. Entonces, quedan elipses, ¿verdad? Pero para ciertos valores de k, ¿sí? Entonces, hay ciertos valores de k, ciertas tajadas cuando hacen, perdón, z igual a k, ¿sí? En este caso, en este dibujo, cuando hacen z igual a k, no siempre va a dar elipse, ¿sí? Entonces, en ese caso, son hiperboloides de dos hojas, ¿de acuerdo? Entonces, tienen esta forma, dos negativos y uno positivo, ¿verdad? Ok. Eh, Bueno, y aquí continúa la clasificación. Si uno es cero, vean que si uno es cero, digamos, si el que es cero es C, ¿sí? Recuerden que ya esto era una superficie cilíndrica, ¿verdad? Entonces, si uno es cero, digamos que C sea cero, vean que si hay B son positivos, pues quedan elipses, ¿verdad? Entonces, es un cilindro elíptico recto, ¿verdad?
Si A y B tienen diferentes signos, pues quedan hipérbolas, ¿verdad? Entonces es un cilindro hiperbólico recto, ¿verdad? Y bueno, lógicamente, si el C es 0 y el A y el B son negativos, en ese caso, pasaría lo que dijimos ahora, que no hay figura, ¿verdad? Porque queda un negativo igual a 1 y eso no puede hacer, ¿verdad? Y bueno, estos otros casos son casos casi que es mejor verlos, digamos, en concreto. Pongan dos ceros y uno positivo, ¿verdad? Entonces, si hay B son 0, queda z al cuadrado igual a 1, entonces al final va a quedar que z es igual a un número, ¿sí? Suponiendo que el c es positivo, se queda hecho z igual a más o menos raíz de 1 entre c, y z igual a un número, recuerden que era un plano, ¿verdad? Bueno, entonces po- por ahí anda la idea que son dos planos paralelos. De hecho, son dos planos que son paralelos entre sí, paralelos al piso, en el caso en el que sea cel que no sea cero. Y similar el otro caso. Bueno, por ejemplo, me dicen, identifique el tipo de superficie cuya ecuación es esa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a completar cuadrados, ¿verdad? Y pueden ver el proceso de completar cuadrados y al final me queda así, variable al cuadrado, ¿verdad? Solo que traslada, está trasladada al punto -1,1,2, ¿verdad? Primero la x menos 1, esto es x menos 1, y menos 1 y z menos 2. Entonces, el centro es -1,1,2, ¿sí? Además, ¿verdad? Que no está centrada en el origen, sino en ese punto. Las constantes que vienen aquí, ¿verdad? Son un cuarto, un medio y menos 1, ¿cierto? Dos positivas y uno negativa está igual a 1, ¿verdad? Eso es importante. Entonces vean que es un hiperboloide de una hoja centrado en ese punto, ¿de acuerdo? Y bueno, lo podríamos dibujar ahí a mano alzada para tener una idea de cómo es esa figura y luego meter la ecuación a GeoGebra para verlo en GeoGebra, ¿ok? Es más o menos así. Bueno, em, vamos ahora con las cuádricas con centro, pero cuando el f es 0. Entonces, en ese caso, vamos a decir que es de esta forma. A por x al cuadrado más b por y al cuadrado más c por z al cuadrado igual a 0. Si todos tienen igual signo, pues si todos son positivos, vean que si a, b y c son positivos, cada término sería positivo y suma de términos positivos igual a 0, pues cada término sería 0. Es decir, al final tendría que x es 0, y es 0 y z es 0, ¿verdad? Entonces, como que si todos son positivos, va a representar un origen, ¿ok? Si hay dos positivos y uno negativo, ¿sí? Ahí van a ver que se van a formar elipses, hipérbolas o vetas, ¿verdad? ¿Cuándo se forman vetas? Más o menos cuando, digamos, en este caso, este, em, si hay B son positivos y Z es negativo, ¿verdad? Entonces, el C es negativo, perdón. A positivo y C negativo. Entonces, este B, ¿sí? Si hago Y igual acá, aquí queda un término positivo igual a un término negativo igual a un número. Son hipérbolas. Lo que pasa es que cuando la K es 0, esos queda ax al cuadrado menos algo por z al cuadrado igual a 0. Repito, cuando la y es 0 en planos en el plano xz. Y esas son dos vetas, porque eso lo factorizan y quedan en realidad dos vetas en el plano xz. Bueno, analícenlo con cuidado, ¿verdad? Si estos otros casos son muy particulares, ¿verdad? Pueden darse los casos
graficarlo, analizarlo, ver que quedan planos paralelos a planos coordenados o un plano coordenado, etcétera, ¿verdad? Vean me dice, me dan esta superficie, ¿verdad? Vean que está igualada a 0 y no a 1, ¿verdad? Entonces quiere decir que es una cuádrica de las anteriores sin centro, ¿verdad? Los coeficientes son un cuarto, un medio y -1. Quiere decir que dos positivos y uno negativo. Entonces es un cono elíptico donde el centro sería -3, 5 y -2. ¿Ok? Ahora vamos, em, perdón, esta era una cuádrica con centro, ¿verdad? Con centro, solo que debe ser, ¿cierto? ¿Ok? Aquí lo pueden ver. Ahora vamos a las cuádricas sin centro, ¿ok? Entonces, vamos a analizarlas de esta forma. Todas son similares, ¿verdad? Entonces, si son de esta forma, ¿sí? Cuando A y B tienen el mismo signo y C es positivo, generalmente eso va a representar, vean que cuando las zetas K como A y B tienen el mismo signo, van a ser elipses, ¿verdad? En este caso, si Z es la que no está al cuadrado, pues es un paraboloide elíptico que abre o cuyo eje central es el eje Z, ¿verdad? Ok, eso es importante. Podríamos dibujarlo más bien centrado en el eje, este, Y, en el eje X o en el eje Y, ¿verdad? Ok, en el caso de que A y B tengan diferentes signos ahí, es más complejo porque entonces esto cuando Z es K son hipérbolas. Entonces se forman hipérbolas en veces cuando más bien la Y sea K, van a ser parábolas, etcétera. Entonces en ese caso se llama paraboloide hiperbólico o silla de montar. Tiene esta forma. Y bueno, hay otros casos cuando A o B sean cero, ¿verdad? En este caso ya es algo cilíndrico, es una superficie cilíndrica porque carece de unas variables, digamos si B es cero, ¿cierto? Entonces ya es una parábola X al cuadrado de Z que se repite para cada valor de Y, ¿verdad? Tomando como el eje Y, pues eso es un cilindro paraboloico recto. Y bueno, y los casos ahí, específicos que los pueden analizar. Entonces, ya tenemos la clasificación, ya sabemos el tipo de figura. Vean esto, me dicen allá la ecuación canónica y una cuádrica. Recuerden que canónica o en posición estándar es que está centrada en el origen, no tiene centro, ¿verdad? Entonces, si no tiene centro, es de esta forma, ¿verdad? AX al cuadrado más BY al cuadrado igual a CZ o AX al cuadrado más BZ al cuadrado igual a CY o AY al cuadrado más BZ al cuadrado igual a CX, ¿verdad? Cualquiera de esas formas, ¿verdad? Pero dice que se extiende a lo largo del eje Z. Entonces tiene que ser la primera, tiene que ser de la forma AX al cuadrado más BY al cuadrado igual a un CZ, ¿cierto? Tiene que ser de esta forma por ese detalle que me dice, que se extiende a lo largo del eje Z. Y bueno, ya sé que es de esta forma y me dan dos puntos por donde pasa. Es decir, si cambio X, Y y Z en esta ecuación, pues se debe satisfacer los valores. Entonces, con cada punto formo una ecuación, tengo un sistema de ecuaciones, lo resuelvo. A la hora de resolver el sistema, lo que voy a lograr es que A quede en términos de C y B también. A la hora de sustituir el A y el B, el A por un medio de C y el B por menos C, el C va a salir a factor común y se va a cancelar. Entonces al final tengo la ecuación pues de la superficie cuádrica que me pidieron. ¿Ok? Bueno, entonces eso es en cuanto a superficies. Ahora,
cuádricas, ¿verdad? Ya habíamos visto superficies en general. Ahora nos interesan las curvas. ¿Qué es una curva? Una curva en el espacio, ¿verdad? En realidad, sí, es la totalidad de puntos y solo aquellos que se satisfacen dos ecuaciones. Cada ecuación representa una superficie, entonces la intersección de dos, este, ecuaciones, me forman, una curva. Si la curva está en un plano, se llama curva plana, si no es curva labial. Vean aquí el ejemplo, aquí tenemos un paraboloide elíptico, tenemos un plano, se intersecan, entonces esa intersección o esa cantidad de puntos que están en la intersección es lo que forma una curva, ¿verdad? En este caso el paraboloide no es lo de adentro, ¿verdad? Es como una taza, ¿verdad? Solo que se extiende indefinidamente para arriba. Pero, digamos, la superficie como tal son los puntos de la orilla de la taza, por decirlo algo. Y la intersección con los puntos del plano, pues forman esa curva, ¿ok? Veamos este ejemplo, ¿verdad? Entonces me dicen, considere la siguiente curva, ¿verdad? Recuerden que entonces para definir una curva me dan dos superficies, ¿verdad? Y es la intersección de ellas. Entonces, esto pueden ver que es un paraboloide elíptico, ¿verdad? ¿Sí? Y esto es una superficie cilíndrica. De hecho, es un cilindro circular recto, ¿cierto? Entonces, ya identificamos las superficies, ¿sí? Ahora lo que nos piden es parametrizar C, ¿ok? Entonces, para parametrizar C, vean que ambas hay muchas formas de parametrizar. Por lo general, uno tiende a darle el valor, utilizar como parámetro la letra T, pueden utilizar K o otra letra. Generalmente, pues, uno usa T, K, ¿verdad? Son las usuales, pero uno puede utilizar cualquiera. Y se lo doy a alguna de las letras y utilizo las dos ecuaciones para hallar las otras variables en términos de ese parámetro. Entonces, vean que si Z vale T, pues aquí yo puedo sacar raíz queda más menos y queda que y es más menos raíz de 2 por t menos 1, porque la z de y el valor de t. Ahora, y al cuadrado sería esto, entonces sustituyo y al cuadrado aquí en la segunda ecuación y queda que x al cuadrado más y al cuadrado, ¿qué es eso? Vean que no tiene el signo, es igual a 4, ¿verdad? Despegan x al cuadrado, pasan ese a restar, sacan raíz y queda más menos. Solo que este más menos es independiente del valor de y, o sea, del signo que tiene y, porque aquí lo que se usó es y al cuadrado que no tiene signo. Es decir, este signo más menos de y es independiente del signo más menos de x. ¿Qué hace eso? Que ya tengo los valores de X, de Y, de Z en términos de T. Ahora, ¿cómo hallo las ecuaciones paramétricas? Y simplemente X es esto, Y es esto y Z es esto. Donde T varía de a dónde a dónde. Como hay raíces, lo de adentro tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces, si ustedes hacen esto mayor o igual a cero, les va a dar que t tiene que ser mayor o igual a 1. Y si ustedes hacen esto mayor o igual a cero, les va a dar, si la resuelven la inecuación, les va a dar que t es menor o igual a 3. Entonces, al final t varía de 1 a 3. Entonces, en realidad, la curva paramétrica se parametriza por pedacitos, o sea, hay varias curvas que conjuntas forman C. Vean que aquí tengo que alternar cuando Y es positivo y X es positivo. Cuando Y es negativo y X es positivo. Cuando X es negativo y Y es positivo, cuando los dos son negativos. Juntas, todas me forman el C.
Y ya sabemos graficar curvas paramétricas en GeoGebra, ¿verdad? Ponemos lo que es X, bueno, ponemos curva, paréntesis, lo que es X, coma, lo que es Y, coma, lo que es Z, coma, el parámetro que esté, coma, 1, porque me inicia en 1, y coma 3. Bueno, vamos a graficarlo en GeoGebra esto para verlo bien. Entonces, vamos a pasar a GeoGebra. Ok, aquí estamos entonces en GeoGebra. Aquí ya metí pues las dos superficies, ¿verdad? Este, está el paraboloide eh, y por aquí está el cilindro, ¿verdad? Sí, vean que la intersección da como una curvita ahí. Uno diría, ya, hago la intersección con GeoGebra aquí en intersección de superficies. Pero si ustedes lo intentan, al menos esta versión de GeoGebra no logra determinar cuál es esa curva, sobre todo porque es una curva algo extraña. Entonces, la vamos a hacer metiendo las ecuaciones paramétricas. Entonces, primero vamos a ingresar aquí la ecuación paramétrica de C1, ¿verdad? Entonces era raíz, la X era raíz de 4 menos 2 por T menos 1, la Y era raíz de 2 por T menos 1, la Z era T, el parámetro era T y varía de 1 a 3, ¿verdad? Y bueno, y las otras son esa misma, pero alternando aquí los signos de X y de Y, entonces con X negativos, ¿verdad? Ahí la tienen. Vamos a darle aquí. Ok. Otra aquí con Y negativo. Bien. Y la última sería con X y Y, ambos negativos. Ya ahí está Y negativo. Ahora ponemos X negativo. O sea, ingresamos las cuatro curvas paramétricas que en conjunto forman C. ¿Ok? Y ahí se puede ver la intersección entre las dos superficies, pues es esa curva C que formamos ahí. Este, vamos a verla. Si quieren, ocultamos aquí las superficies para ver mejor esa curva. Ahí está. Igual la podemos mover aquí. Uy, ¿qué pasó? Vamos a ver. Ahí está. Ok. Y veanla ahí. Esa es la curva que es intersección de esas dos superficies. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la idea es poder parametrizar para poder dibujarla en GeoGebra. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar entonces con la teoría. Bueno, entonces esa es la idea de curvas. Ahora vamos a pasar a sólidos. Para ver sólidos en general, la definición de un sólido es el espacio limitado por varias superficies, ¿sí? Lo limitan varias superficies. Dado que la intersección de dos superficies es una curva, entonces para graficar un sólido, pues basta graficar las curvas de intersección de las superficies que lo forman. Y eso me da una idea de lo que es un, un sólido. Entonces, vean este ejemplo, dice, considere el sólido S que se encuentra en el primer octante y es limitado por esas dos superficies. ¿Ok? Entonces, dice, considere las curvas de intersección de las superficies que conforman a S. Halle la intersección de dichas curvas, parametrice dichas curvas y grafique en GeoGebra a S. ¿Ok? Entonces, vean que lo primero que me piden son los puntos de intersección de las curvas que se dan entre los sólidos. ¿Cuántos sólidos son? Uno podría pensar que son nada más, perdón, ¿cuántas
superficies son? Uno pensaría que son solo dos superficies, ¿sí? Esta, ¿verdad? Que es un plano y esta que carece de X, entonces es una superficie cilíndrica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sin embargo, me dice que está en el primer octante, entonces ya está limitado por los planos coordenados. X igual 0, Y igual 0 y Z igual 0, ¿verdad? Entonces, más bien, ese está limitado no por dos superficies, sino por tres, ¿verdad? Por esas paredes, el suelo, ¿verdad? Z igual 0, la pared X igual 0 y Y igual 0, ¿verdad? Para estar en el primer octante, el plano y la superficie cilíndrica, ¿verdad? Entonces, son tres, ¿verdad? Entonces, si analizamos z igual a 1 menos x en el plano zx, eso es una vecta, ¿verdad? Sí, es esta vecta. Pueden ver que cuando la x es 1, Z va a dar 0, pasa aquí. Cuando la X es 0, Z va a dar 1, pasa por aquí. Esa vecta, cuando yo ya la veo en 3D, ¿verdad? Esa vecta se repite para cada valor de Y. Entonces me forma el plano, que es el plano que se ve aquí. Aquí se decidió poner este rojo es el eje X, ¿verdad? El verde es el eje Y. Se definió colocarlo de esa forma para ver el primer octante, ¿verdad? Que es este, cuando X, Y y Z son positivos, ¿verdad? Entonces por ahí tenemos el plano. Ahora, la superficie, ¿sí? Cilíndrica, igual en el plano ZY, pues esto es una parábola, ¿verdad? ¿Cierto? Que se repite por, por cada valor de X. No tiene X, ¿verdad? Entonces al final se extiende a lo largo de X y tiene esa forma, ¿cierto? La intersección de ellas dos, ¿verdad? Y considerando que está en el primer octante, van a limitar lo que es el sólido como tal, ¿verdad? Entonces, el sólido está aquí en el primer octante cuando X es positivo, Y es positivo y Z es positivo. Y además, me piden los puntos de intersección, ¿verdad? Entonces, fíjense en que aquí el plano, este, con el suelo y esta la superficie cilíndrica, pues va a haber un punto ahí que vamos a llamar A, ¿cierto? Eh, por otro lado, por aquí va a estar un punto C, ¿verdad? Que es más bien de la superficie cilíndrica con el suelo, ¿verdad? Entonces, la idea es hallar cada uno de esos puntillos, ¿verdad? Aquí viene el punto A sería la intersección de la superficie y el plano con el suelo con Z igual a 0. Entonces, si hacen Z 0, vean que aquí queda que X es 1 y queda que Y es también 1, ¿verdad? Sí, cambian Z por 0 y da 1,1,0, ese es A. El punto B dice que es la intersección de la superficie cilíndrica con la pared Y igual 0 y la pared X igual 0, ¿verdad? Entonces, igual, si Y vale 0, pues aquí queda que Z vale 1, ¿verdad? Y queda ese punto. Similar a los otros puntos que uno puede obtener ahí a la hora de ver las intersecciones, ¿verdad? De las cinco superficies, ¿verdad? Porque recuerden que son cinco superficies. Ahora, sí se intersecan en más puntos, pero recuerden que me pidieron las intersecciones de las curvas. Hay una curva recta que está aquí, va a haber una curvita aquí, un poco eh, curva, ¿verdad? Por la curvatura que genera la superficie cilíndrica, aquí va a ser recto y bueno, casi que teniendo esos puntos más o menos puestos, uno mano alzada podría dibujar la superficie, como se ve aquí. Esto, digamos que no estoy en la pizarra, lo dibujé con el Paint, ¿verdad? Simplemente viene aquí, viene curva aquí, ¿verdad?
Entonces, esta es una baja algo beta, ¿verdad? Pero la superficie cilíndrica aquí genera ciertas curvas. Ok, esa es la primera parte. Hallar esos puntillos y si fuera mano, pues dibujar un poco el sólido. ¿Qué es el sólido? El sólido es lo de adentro, lo que está limitado por las superficies, ¿verdad? Ok, por eso un sólido, pues le vamos a sacar más adelante el volumen. Ok, bueno, entonces ya tenemos las intersecciones. Lo otro que me pidieron fue parametrizar las curvas, ¿verdad? Entonces, eh, esta curva de AC es un segmento. En general, ¿cómo se parametriza un segmento? Bueno, hay varias opciones. Una es esta. Todo segmento tiene esta parametrización. Punto inicial más una T por punto final menos punto inicial. Donde la T va de 0 a 1. Cuando la T es 0 va a dar A. Y cuando la T es 1, vean que se cancela la A y va a dar C. Punto final y punto inicial, ¿verdad? Entonces simplemente ponen A, ponen C, hacen la resta, multiplican por T y queda así, queda que entonces la coordenada X de ese segmento es 1 menos T, la Y es 1 y la Z 0, ¿verdad? Y eso pues lo meten, ¿verdad? Con curva en GeoGebra y después dar este segmento. La otra forma es decir que esto es parte de una vecta, ¿verdad? Tiene un vector director y un punto por donde pasa, ¿verdad? Entonces, esa es otra forma de parametrizarlo. Lo que hay que tener en cuenta ahí es el valor de t para que vaya desde A hasta C. Si no le pongo tope, pues me va a dar toda la recta, ¿verdad? Ok, ahora, eso es si despiden objetivamente parametrizar los segmentos, que siempre tienen esas dos opciones. Sin embargo, en general para nosotros, los segmentillos, como lo que nos interesa es graficarlo en GeoGebra y GeoGebra tiene la herramienta segmento, pues nada más unimos los puntos. No hace falta parametrizar para dibujarlos. Entonces, en realidad lo que nos interesa parametrizar son las partes curvas, que en esta figura hay solo dos, ¿verdad? C1, que es esta parte curva, y C2, que es esta otra parte curva, ¿verdad? Entonces, vean que C1 es la intersección del plano con la superficie cilíndrica, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esa intersección nos interesa hallar. Ok, bueno, de hecho la superficie cilíndrica, si ustedes ven los nombres que vimos ahora, es un cilindro paraboloico recto, ¿verdad? Así se llama, cilindro paraboloico recto, ¿verdad? Y con el plano, ¿verdad? Ese es C1, ¿verdad? Entonces, pasemos a la parametrización de C1, ¿verdad? Entonces es la intersección del plano con el cilindro paraboloico recto, ¿verdad? ¿Cómo parametrizo esta curva? Vean que una opción es ponerle z igual t, ambos tienen z, y z es t, fácilmente despejo x y fácilmente despejo y. Queda como en términos de dos curvitas, ¿verdad? Entonces quedarían, uno diría dos, no, porque estoy en el primer octante, ¿verdad? Lógicamente, como esto era un cilindro paraboloico, con el plano habían dos curvitas, pero la otra curvita queda en el otro octante. A mí solo me interesa cuando ya es positivo. Entonces, esto es la parametrización de la curva C1 y ya la podemos meter en GeoGebra. La curva C2, vean que es esta, es la intersección del cilindro paraboloico recto con el plano coordenado, que es el plano YZ. Y en el plano YZ se escribe X igual 0. Entonces la X vale 0. Vean que aquí lo mejor es ponerle Y como T y ya queda Z como 1 menos T al cuadrado, ¿verdad? Que es el mayor o igual a 0. Porque me interesa que Z sea positivo, ¿verdad? Estoy en el primer octante, ¿ok? De ahí resolviendo esa inecuación queda que te varía
de -1 a 1. Entonces, T varía de -1 a 1, y la parametrización sería 0 en X, Y igual T, y Z de 1, eh, Z igual a 1 menos T al cuadrado ahora, como se muestra aquí. Bueno, ya gráfico las dos curvas en GeoGebra. Vean que ya aquí está el dibujo en GeoGebra. Las partes que son segmentos, uno de los puntos, y ahí tienen la gráfica del sólido. Como les digo, más adelante nos va a interesar sacarle, qué sé yo, el volumen a ese sólido. Bueno, espero les sea de utilidad este video.